Soy Javier Hernández Valencia, representante de México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y hemos compartido con el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, una reunión para intercambiar visiones y sobre todo el mapa de las oportunidades y retos que la internacionalización de los derechos humanos presenta para México en los varios niveles en los que esta internacionalización debe ser reinterpretada. El primero, según mi entender, es el de la implementación de no solo los contenidos, sino la promesa de cambio paradigmático que tiene la reforma constitucional en derechos humanos del 2011, que añade específicamente la integración de los principios de la defensa de los derechos humanos a nivel internacional como eje o norte de la política exterior mexicana. En ese sentido, yo me he atrevido a subrayar que México tiene ya un recorrido y una experiencia de apertura y disposición al escrutinio y cooperación internacional, expresada claramente en los gobiernos de la alternancia y ratificada hoy con el actual gobierno federal, que permitiría tal vez apostar a una línea de continuidad de esa disposición al diálogo internacional y el escrutinio. Creo entonces que sobre la base de esas señales de disposición favorable hay que seguir construyendo, favoreciendo y blindando los contenidos de esa primera etapa del proceso de enriquecimiento del diálogo con la comunidad internacional. El segundo elemento es encontrar cuáles son los puntos fuertes, potencialmente emblemáticos, de la agenda en derechos humanos de México a nivel internacional, en el cual obviamente el tema de los migrantes es un tema consolidado en la agenda pública internacional de México en su relación con el vecino del norte, pero tiene todavía temas y puntos a recorrer en la implementación de la misma protección que se requiere para los migrantes mexicanos con respecto a los migrantes transamericanos que recorren México en su búsqueda también de llegar a la frontera norte. Hay elementos iniciales para pensar que México está poco a poco conciliando esa brecha entre el pedido de asunción de responsabilidades de otros estados respecto a los nacionales mexicanos y la propia asunción de responsabilidades mexicanas respecto a los nacionales de otros países. Y el segundo tema es el tema de los pueblos indígenas, donde México sigue concitando en el imaginario de la región latinoamericana un poder y un liderazgo determinante en lo que va a ser, esperamos, la exitosa copresidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas del 2014 sobre pueblos indígenas. Hay allí un campo en el cual todavía México debe seguir favoreciendo no solo la visibilización de las demandas de sus propias comunidades indígenas, en particular respecto al respeto irrestricto de los alcances del convenio 169 de la OIT, que señala la obligación de la consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas por grandes proyectos de desarrollo sobre el uso que se va a dar a sus tierras o sus ejidos, sino también, obviamente, una discusión más amplia sobre la extensión e implementación de derechos económicos, sociales y culturales a poblaciones vulnerables, como son las poblaciones indígenas, y por extensión a lo que eso tiene como influencia o impacto en los modelos de desarrollo que nuestros países de América Latina han venido fomentando en el último medio siglo. Creo que esto da un panorama de las posibilidades de reflexión, independientemente de la agenda más cotidiana y más urgente de la violencia, de la desaparición forzada, de la agenda de víctimas, de los derechos de las mujeres, de los grupos de diversidad sexual, de discapacitados que son propios de la agenda de políticas públicas interna. Decía, creo que estos puntos anteriores son una buena base para seguir fortaleciendo e impulsando una audaz y constructiva política exterior en derechos humanos por parte de México.